Muy buenas gente, el día de hoy les traigo la segunda parte del resumen de Me convertí en el señor de la ciudad, espero que lo disfruten, dejen su like, suscríbanse y ahora sí comencemos con el resumen. Recapitulando, los ciudadanos al enterarse del reclutamiento, no podían creer que se les pagara tanto y tal vez era mentira, a lo que Liu Feng hace su entrada épica diciendo que él nunca faltaría a su palabra. Todos al ver a Liu Feng que estaba llegando, le abrían el paso, con unas ropas espléndidas que nunca antes habían visto, e incluso el vestuario de la sirvienta era espléndido. Liu Feng se estaba encargando del reclutamiento, mencionando que todo lo que decía era verdad. Sin embargo, para el empleo deberían pasar una prueba y mientras que uno pase esta prueba, aparte de recibir un salario mensual también podrían recibir esa comida que estaba preparando. Todos los ciudadanos, se les empezaba a caer la baba por el olor era tan agradable de la comida, y ahora con este motivo todos tomaron la iniciativa para realizar la prueba, habiendo comenzado con las pruebas. El primero fue el anciano Bafu quien quería aplicar como secretario, quien sabía escribir entre algunas cosas, además de tener un sueño. Que todos en la ciudad de Onceyan fueran capaces de comer hasta saciarse, tener un buen abrigo y tener carne todos los días. El prota revisaba y de una ya lo había nombrado como secretario de la ciudad y a su vez sirviéndole el plato que habían prometido. El anciano está con ansias de probar la comida. Ni bien dio el primer sorbo no pudo detenerse, pero de un momento a otro se había detenido impactado. Esto alertó a los demás con la posibilidad de que la comida estuviera envenenada. Sin que salió directo para atacar a Liu Feng, mientras Mina trataba de detenerlo, pero el anciano solo se había detenido por el sabor de la comida, tanto que incluso estaba llorando de la emoción. Y ya con esto los demás también se animaron a realizar las pruebas. Por otro lado, en la prueba del campo de alistamiento, la cual estaba siendo dirigida por Niu Da, daba indicaciones de cómo pasar la prueba. Lui Feng al ver esto, veía a todos entusiastas. Así felicitando a Nicole por la artesanía y cuando iba a felicitar a Mina, antes de que le toque esta ya se había alejado, como gato a quien se le había arrogado agua, no quería que la tocaran. Su idea de atraer a los participantes con comida fue buena, ya mientras Mina se iba, Liu Feng estaba triste, ya que no pudo acariciar sus orejas, a lo que Nicole veía el interés de Liu Feng hacia Mina, aunque parecía peligrosa no parecía importarle. De nuevo en el campo de alistamiento, los participantes estaban sin aliento y a las justas llegaban a pasar unas de las etapas de la prueba, pero Niuda no perdonaba nada, un error que cometía los dejaba fuera. Para el tío Niu quien admiraba la prueba dejada por Liu Feng, pero incluso para sus hijos quienes entrenaron desde la infancia les sería difícil, y ni hablar de las personas sin entrenamiento, si seguía así, no serían capaces de reclutar. Por otro lado, Liu Feng con su libro El arte de la guerra, veía que pocos habían pasado la prueba, a lo que entra Nicole con la merienda de la tarde, té, pastel de frijol y café, mientras Liu Feng disfrutaba de una fragancia suave y elegante, dulce pero no grasosa, felicitaba su habilidad para cocinar de Nicole. Los dulces que estaba disfrutando, de un momento a otro habían desaparecido. Mina se los había llevado alabando el sabor, Nicole quien por fuera sonreía, por dentro estaba deprimida, lo que había hecho para Liu Feng, todo se había terminado. De pronto el anciano Bafu y el tío Niu entran informando que la gente se preparaba para salir de la ciudad y pedir comida, algo que sorprende a nuestro prota. Los que no pasaban la prueba, no podían conseguir comida, además que los comerciantes aprovechaban para subir los precios en un 30%, pidiendo que se baje los estándares de contratación, a lo que Mina a tono de burla se burlaba de la fragilidad de los humanos. El tío Niu se estaba enojando, pero Liu Feng no iba a bajar los estándares, y yendo hacia donde está el comerciante de la alza de precios, ya en el lugar, el comerciante le dado la bienvenida al señor de la ciudad. Preguntando la razón de su visita, Liu Feng, quien le preguntaba por la alza de precio de los productos, se había atrevido a tener un monopolio de los alimentos. Realmente se había atrevido a ir en contra del señor de la ciudad, y cuando Liu Feng iba a darle una patada, al parecer su patada no había tenido efecto, el poder de la grasa era impresionante, el comerciante se explicaba que él compraba y vendía el grano, los que no pueden comprarlo no deberían comprar. Le preguntaba si había un problema con esto, Liu Feng todo enojado, agarrando la espada del tío Niu, iba corriendo hacia el cuello del comerciante, pero este tenía una sonrisa en su rostro, le pedía que se calmara. De acuerdo con la ley, los comerciantes eran libres de fijar sus precios y el señor de la ciudad estaba yendo en contra de esta ley. Liu Feng preguntaba al anciano sobre esto y le da la razón. El comerciante que empezaba a decir un montón de palabrerías preguntándole qué pensaba hacer, y por dentro estaba tranquilo, después de todo tenía el apoyo al señor Omar, no podía hacerle nada mientras que él lo proteja.
Liu Feng, viendo que no tenía la intención de bajar el precio de los alimentos, le decía que cuando llegue el momento que no se arrepienta. Así, marchándose del lugar, tiempo después, corría las noticias de la alzada de precio del trigo, subiendo a 10 monedas de cobre cada kilo, y ahora nadie podría permitirse comprarlo, y solo les esperaba la hambruna. Mientras que estas noticias corrían, el anciano Bafu, con una nota en la mano, estaba pasando, pegando en el tablón un aviso para la reconstrucción de la ciudad. Reclutaban canteros, albañiles y porteadores que recibirían un salario de medio kilo de trigo al día y lo que sabían leer y escribir un 20% adicional. La gente le preguntaba si el aviso era cierto, Alobafu aseguraba que todo era verdad. Esta noticia alegra a la gente, creían en el anciano, y alistándose para la chamba. Ya después de un tiempo, el anciano Bafu daba las indicaciones sobre la construcción con unos planos, y así la gente seguía las indicaciones al pie de la letra, y ya para el final del día, todos iban a buscar su comida como pago por su trabajo. Ya llegando la noche, por el lado de los mercaderes, algunos mercaderes se habían reunido, discutiendo que nadie había comprado el trigo en los últimos días. Entre estos mercaderes estaba el que había discutido con Liu Feng, a quien lo llamaremos el mercader Bigotes. Lo había sobreestimado el grano, que lo estaba dando gratis, haciendo que nadie más compre grano. El mercader Bigotes aseguraba que el señor de la ciudad solo podía mantenerse por 3 días más, y cuando llegue el momento, todos ganarían mucho dinero de un solo golpe. Ya de vuelta a la oficina de Liu Feng, este estaba revisando unas cosas, cuando es interrumpido por Nicole, quien veía que era bueno que todos reconstruyan su casa gratis, además de darles el trigo para comer, pero estos alimentos del almacén no podían aguantar mucho más. Ya días después, los trabajadores quienes estaban trabajando, había llegado la hora de su pago, había una gran cola y al parecer hoy estaban dando poco grano. Bafu ya había avisado al señor de la ciudad sobre esta situación, y solo era momento de esperar. Por otro lado, Liu Feng, quien estaba en un muro de su castillo, y estaba con Nicole, avisando que los granos del almacén está bajando y no era posible entregarlo pronto. Pero Liu Feng le dice que ya había encontrado una manera, nuevamente en el área de los trabajadores, quienes estaban esperando el trigo como parte de su pago. En ese momento aparece uno de los comerciantes, el mercader Bigotes, gritando a todo pulmón que el señor de la ciudad no quería saldar sus cuentas, ordenando a Bafu que dé la comida rápidamente. Todos están esperando hambrientos, y claramente quería sacudir las aguas. Aunque Bafu no podía decir nada, el mercader Bigotes está presionando, haciendo que los trabajadores exijan una vez más su comida. Bafu trataba de calmarlos a todos y que solo esperen un poco más y recibirían su pago. Pero el mercader Bigotes seguía moviendo las aguas, diciendo que tal vez se habían quedado sin grano. Sabía que se encontraban en una dificultad y ofrecía un poco de esa ayuda, y así apareciendo los otros mercaderes, quienes apoyarían al mercader Bigotes. Si no tenía comida en almacén, podía comprarlo y justamente ellos podían vendérsela, especialmente cuando había niños y personas mayores esperando en casa. Con esto los trabajadores apoyaban la idea y estaban apresurados para recibir su grano de un día de trabajo completo, y no habían recibido nada. Tal vez lo estaba engañando nuevamente. Bafu ya no podía aguantar más, comenzado a gritarles y tal vez querían rebelarse, pero los trabajadores iban en contra. Los había hecho trabajar y no les había pagado. Era claramente una estafa. Querían eliminarlo, querían golpearlo. Pero cuando ya estaba a punto de llegar la peor parte, alguien grita. Era Liu Feng, preguntando qué demonios estaban haciendo. Era el señor de Aside preguntando la razón de todo el alboroto, advirtiendo que todo lo que quieran hacer problemas no necesitan venir nuevamente mañana para trabajar. Así los trabajadores se habían calmado y el anciano Bafu casi no la cuenta. En mercader Bigotes preguntaba cuando empezaba a distribuir los granos. Todos están esperando para ir a su cena. Liu Feng notaba sus propósitos, diciendo que el grano está a punto de ser distribuido, y solo tenían que esperar, pero el mercader Bigote seguía agitando la discusión. Este se había vuelto sentimental poniéndose de parte de los trabajadores. Todavía trabajaba duro y estaban esperando su pago para ir a su casa con su familia. Incluso si ignora a los adultos, no debería ignorar los niños, y por el bien de todo esto, el mercader está dispuesto a dar directamente todo de su almacén. Tenía suficiente para todos. Esto ponía una alegría en todos los trabajadores. Liu Feng podía ver la razón de todo esto. Cuando fue a comprar, el precio era extremadamente caro y no tendría otra opción que sufrir en silencio. Y le decía si la gente podía permitirse pagar su comida, pero para el mercader no era tiempo de pensar el dinero, ya que todo el mundo está pasando hambre, y ellos solo vendían cada kilo por 20 monedas de cobre y no era fácil hacer un viaje largo y arduo para abastecerse. Y si era problema el dinero para el señor de la ciudad,
Posiblemente nadie tendría para comer, entre todos los trabajadores quienes habían trabajado duro, exigían su pago. Aunque el precio era demasiado caro y todos esperaba que Liu Feng haga algo al respecto y Mina también esperaba cómo manejaría la situación. Ya estaba por llegar el anochecer, el mercader Bigote seguía insistiendo con la distribución de los granos. En un momento de silencio, todas las miradas estaban puestas en Liu Feng, no podía decir nada. Peor, el mercader remataba, que a Liu Feng no le importaba cuánto trabajen, ni tampoco si sus hijos y ancianos estén vivos o muertos. Esto había quebrado la paciencia de la gente, exigían su pago, y si no podían conseguirlo irían a la mansión. Liu Feng ya no podía hacer nada, mientras el mercader se deleitaba con la vista, y mientras éste se estaba riendo, uno de los aldeanos señalaba hacia otro lugar, se veía varios costales. Esto dejaba desconcertado al mercader y no tanto a Liu Feng. Estos costales estaban siendo traídos por el tío Niu y compañía. El grano había llegado, el mercader no podía creerlo, y ahora que ya tenían el grano, ordenaba a Bafu que procedan con la entrega del grano. Los aldeanos que antes estaban furiosos, ahora levantaban a Liu Feng con alegría, y ahora los mercaderes no podían hacer nada. A la mañana siguiente, Liu Feng estaba durmiendo en su cuarto, y al parecer alguien lo estaba acechando, pero no era nada más, ni nada menos que Nicole, quien desde su perspectiva Liu Feng lo veía como el hombre perfecto, y mirando a los alrededores se pregunta si no sería descubierta si le robaba un solo beso, pero cuando estaba a punto de hacerlo, es descubierta por Mina, quien había entrado en silencio con sus habilidades de gata guerrera. Ya mientras discutían, Liu Feng se había despertado, preguntando qué pasaba, y Nicole, quien estaba nerviosa, logra decirle que estaba solo para traerle el desayuno, y Mina le informa que lo que había pedido ya estaba hecho. Había recibido buenas noches ni bien despertar. Liu Feng en ese momento la veía como su gata de la fortuna. Nicole, al ver la actitud de Mina, no podía saber por qué Liu Feng siempre le protegía, pero es interrumpido por Liu Feng, quien le pedía costillas de cerdo para el almuerzo, a lo que ella acepta con mucho gusto. Ya en el campo de entrenamiento, los aldeanos se habían reunido frente al castillo barra mansión, se preguntaban si realmente la comida sería gratis, pero tenían que confiar en el señor de la ciudad. El tío Niu informaba sobre las personas que habían sido escogidas según sus necesidades, a lo que Liu Feng empezaba a dar su discurso. La razón por la que no habían pasado el último examen era porque tenían comida y entrenamiento inadecuado. Pero ahora se les iba a dar grano gratis, siempre y cuando sean escogidos como soldados el próximo mes en el examen, y además también no solo comida, sino que también estarían libres de impuestos. Los aldeanos no podían creer, serían exonerados de los impuestos. Además de recibir comida para toda su familia, esto les había subido los ánimos, deseando lo mejor para el señor de la ciudad, y ahora era momento de empezar con el examen. Ahora el tío Niu presentaba a sus instructores, quienes eran sus hijos, serían responsables de su entrenamiento y así, empezaba a dividirlos por grupos y ahora comenzar el entrenamiento. Mientras comenzaba la prueba, algunos no podían pasar lo básico, y mientras que parecía que se esforzaban, en realidad estaban lejos de las expectativas. Al principio el examen no iba a ser nada fácil, el tío Niu la tenía difícil, pero no se iba a rendir. Les informaba que si no terminaban el entrenamiento de hoy, no cenarían, a lo que Mina empezaba a reírse un poco, y recordaba cuando entrenaba con Henry y los demás. También era divertido y cómo habrán estado en estos días. Al parecer estaba recordando su vida antes de ser atrapada. Por otro lado, en medio del bosque, al parecer en una cueva, nos presentan a otro chico bestia, Fuji, quien decía que habían pasado 7 días y su hermana Mina aún no había regresado. Y tal vez había caído a manos de los humanos, tenían que hacer algo, pero había otra chica quien le preguntaba qué haría al respecto, y esta se llamaba Henry y al parecer era un chica zorro. Ahora ellos tenían su prioridad, que era ir al sur y buscar comida, de otra manera su grupo no sobreviviría. Pero Fuji no podía irse sin su hermana Mina, a lo que el resto también le daba la razón. No podían irse sin su hermana mayor, se habían decidido por eliminar a los humanos y recuperar su hermana, y así estaban yendo a la acción, pero son detenidos. Henry le pedía que vuelvan de inmediato, pero como no se detenían, dio un salto y daba piruetas en el aire, y al momento de aterrizar, al parecer no tenía buenas habilidades físicas, pero como si nada hubiera pasado, se levanta. Ni siquiera tenían un plan para traerla de vuelta, primero tenían que buscar pistas en las ciudades cercanas, mientras por dentro en realidad estaba preocupada. Más adelante, Fuji había seguido el plan para rescatar a su hermana, además que Henry tenía todo preparado para que oculten sus rasgos de bestia, llegando así a la ciudad de Sillán, pero es distraído por un olor, y era el olor de la comida que se había preparado.
y le estaba rugiendo las tripas, y fue escuchado por quien estaba preparando la comida, quien le decía que si quería comer tenía que trabajar para Liu Feng, y en la noche recibiría más trigo. Fuji, recordando cómo estaban viviendo en la cueva, toma la decisión de registrarse, así como si no hubiera un mañana empezaba a trabajar a lo loco, dejando sorprendido al resto por su velocidad de trabajo. Ya llegando al atardecer, ya había recibido su pago, pero su cuerpo estaba temblando, se había sobreesforzado, terminado por desmayarse. Ya pasado un rato, cuando estaba por levantarse, se despierta gritando que los humanos eran peligrosos, además que sus cuernos habían sido expuestos, y alguien le preguntaba su había despertado. Y era quien lo había estado cuidando todo este tiempo, era la cocinera de antes, lo que lo altera. Saltando de la cama, la cocinera se presentaba como Lanner, aunque Fuji todo tembloroso le pedía que no se acercase, haciendo la seña de cortarle el cuello, pero mientras lo hacía a Lanner, parecía causarle gracia. Fuji le preguntaba si no tenía miedo de los hombres bestias, lo que Lanner niega, ya que el señor de la ciudad tenía una chica gato a su lado y ella no le parecía aterradora. Fuji, al escuchar esto, pensaba que tal vez se trataba de su hermana Mina. Ahora le preguntaba por las características que tenía, y mientras las decían, estas coincidían. Tenía que ir a reportar inmediatamente, pero antes que se diera cuenta, ya se estaban tomando de las manos. A lo que Fuji se aleja avergonzado, tomando sus cosas y marchándose rápidamente, pero tenía un golpe en la cabeza, había atravesado la pared del apuro. Ya cuando Fuji reportaba que había fingido trabajar para un humano, a lo que Henry estaba molesta por esto, pero cambia de actitud cuando le informan sobre el paradero de Mina. Pero Fuji le pedía primero que bajara de la piedra en la que estaba. Ya me preguntaba por qué parecía alta. Fuji le llegaba a informar que Mina fue atrapado por Liu Feng, el señor de la ciudad de Once Yang. Henry iba a tomar medidas contra Liu Feng. Ya en la noche, la ciudad de Once Yang estaba a la vista, a lo que Henry, Fuji y compañía iban para el rescate de Mina. Ya cuando llegaron a la mansión, en esta había guardias como era de esperar, a lo que Henry pedía que sigan el plan, que era simplemente noquear a los guardias que se encontraran, y una vez noqueados, ahora iban al rescate innecesario de Mina. Henry claramente era la más emocionada en esto. Mientras Henry y compañía trepaban los muros, Liu Feng estaba tranquilo en su cuarto, leyendo y comiendo, pero su tranquilidad es interrumpida por Fuji y Henry, quienes entran por la puerta del balcón y a su vez deleitándose de la vista de Henry. Fuji y Henry habían aterrizado y pedían que les devuelvan a su hermana mayor, pero habían caído viendo al lado contrario. Liu Feng les preguntaban quiénes eran, pero Fuji, pidiendo que devuelvan a su hermana, iba directo a atacarle. Pero antes que el ataque llegue, alguien había salido a salvarle. Esta nuestra gatita Mina, deteniendo fácilmente el ataque y reconociéndose uno al otro. Fuji había roto en llanto de haber encontrado a su hermana, pero cuando Liu Feng reconocía que eran hermanos, Fuji iba a atacarlo, pero Mina lo calma. Se estaba quedando para curar sus heridas. Henry, al escuchar iba directamente a sus brazos todo preocupada, pero es calmada por Mina. Ahora se sentía un poco mejor, preguntando por que no habían ido aún al sur, pero que ya Henry no quería admitir su preocupación. Le echaba toda la culpa a Fuji y compañía por el rescate. A Liu Feng le brillaba los ojos, había encontrado a una chica zorro Loli Tsundere, y mientras era ignorado, escuchaba que claramente no lo veían como una amenaza. Henry le decía que todos los estaban esperando para ir al sur, y entre miradas entre Liu Feng y Mina, Liu Feng veía que Mina había tomado una decisión, pero no podía dejar que se vayan. Les pedían que espere, Mina aún no se había recuperado. Les pedían que se quedaran algunos días. Mina le pedía que no se preocupe, pero Liu Feng le decía que puede que les cose otros nobles en el camino. Y la insistencia de Liu Feng claramente molestaba a Henry, y cuando Liu Feng ya no podía argumentar nada, Mina empieza a recordar el tiempo que había compartido en la mansión, y ya que no podía decidir, le pedía a Henry que decidiera, pero algo había sonado, y era el estómago de Fuji. Ahora Liu Feng había encontrado una forma en la que se quedaran, así sirviendo un arroz con tomate y huevo a sus nuevos invitados. Fuji y compañía ya no podían esperar a comer, y Henry aún estaba en duda, pero con el primer bocado, ella había sido mandado al paraíso. Su tranquilidad había iniciado. Había disfrutado de la comida, y mientras volvía a la realidad, no podía creer que existiera una comida tan deliciosa. Se da cuenta que Fuji ya estaba lamiendo el plato, y el resto las ollas, tanto que se habían atorado. Ya afuera, Mina estaba en el balcón, a lo que Liu Feng la encuentra, y acercándose le pregunta si no temía que los haya envenenado, pero Mina ya sabía que Liu Feng no era capaz. Y mirando a la luna le preguntaba si aún iba a ir al sur, pero Mina no tenía otra opción.
Después de todo la ira de la diosa de la nieve y hielo se acerca, sin comida no sobrevivirían, el camino al sur, era lejos y varias ciudades de camino, no se podían contar los peligros que acechaban. Liu Feng le proponía quedarse en la ciudad, esto toma por sorpresa a Mina, pero le preguntaba por la comida. Liu Feng había llegado a un punto en el que puede que se queden, tenía que aprovecharlo, diciéndole que mientras trabajen habría comida, y por supuesto si tenían otras habilidades, podían hacer otros trabajos. Mina le preguntaba la razón de su amabilidad, a lo que Liu Feng le responde que odiaría que se separaran. Esto había tocado fondo en Mina. Liu Feng continuaba, aunque no confíen en los humanos, habían pasado un tiempo, y podía saber qué clase de persona era, y entonces le pregunta si se quedara, pero entre miradas, Mina se quedaba callada, y en silencio se retiraba. Al parecer Liu Feng no había podido convencer a Mina que se quedara. ¿Cuál será la decisión de Mina y sus hermanos? ¿Será que se queda o se marcha? ¿Qué destino les espera? Bueno, gentecita, hasta aquí el resumen de hoy. Si quieren una continuación dejen un comentario, su like y suscríbanse. Y ahora sí me despido.